La salud para los pueblos indígenas es considerado una forma integral con la naturaleza, con el territorio, con la comunidad, consigo mismo, con la familia, con todos los seres que habitan, tanto seres espirituales y seres tangibles en esta tierra. En 1971 se crea el Consejo Regional Indígena del Cauca y con el Consejo Regional Indígena del Cauca se define una plataforma de lucha, unos caminos, unos horizontes, y es así que con el 6º punto de la plataforma de lucha que dice defender la historia, la lengua y la cultura, para posteriormente crear el 9º punto, donde dice que es recuperar, defender, proteger los espacios de vida en armonía y equilibrio con la madre tierra. Ahí nos da el horizonte o el camino, la directriz para crear el programa de salud que se crea en 1982. Y es ahí donde se empieza a estructurar todo el camino para dinamizar nuestro proyecto de salud de los pueblos indígenas del Cauca. El cuidado de la salud está basado prácticamente en el territorio. El territorio es quien nos cuida porque el territorio nos da alimento, el territorio nos da agua y el territorio nos da a nosotros todos los remedios para nosotros mejorarnos. Entonces, el cuidado de la salud tiene mucha conexión con la naturaleza. Desde ahí decimos nosotros los pueblos indígenas que el cuidado de la salud es integral y lógicamente partiendo desde nosotros mismos. Los desarrollos siempre se ha estado enmarcado en lo tradicional, en lo cultural, en las creencias, en los ritos. Son las bases fundamentales que se ha mantenido el pueblo como tal en el tema de la salud, que hoy nuestros padres de familia nos enseñaron y nosotros enseñamos a nuestros hijos hacia para el futuro cómo estar contextualizados y cómo seguir avanzando el proceso de salud sin olvidar la parte cultural. Nosotros como pueblos indígenas, como programa y como organización nos interesa sobre todo es la armonía del colectivo. Entendiéndose eso, entonces la salud no de la persona únicamente, sino de la comunidad en todo su contexto, en relación con el territorio, con el sol, con la luna, con el agua, que son, dicen los de afuera, elementos o factores determinantes de salud que los consideran o le dan un trato secundario en nuestro proceso, en nuestra dinámica, en nuestro sistema de salud que se ha denominado sistema de salud propio intercultural. Lo más importante es el cuidado. La salud es un derecho y por lo tanto tiene principios de universalidad, que sean unos principios de gratuidad, la salud para los pueblos indígenas, pero también para el resto del territorio colombiano. Tenemos que debe ser solidario, que debe ser partir de unos valores de respeto, de unos valores de compromiso, de responsabilidad de todos los actores de la salud, pero también del resto de componentes que hacen posible el desarrollo y la implementación del sistema de salud propio e intercultural. Trabajar con las autoridades y con los consejeros regionales, cómo exigir ese derecho que tenemos como pueblos ganados el 1953 para que el gobierno coloque los recursos y para poder trabajar en las comunidades. Y si no, pues desobediendo las leyes y las normas que coloca el gobierno, porque a veces si nosotros estamos queriendo trabajar lo propio, pero por la ley 100, por la 412, nosotros no podemos acceder o no podemos decirle al gobierno, nosotros estamos haciendo ese trabajo y miren las actividades que nosotros tenemos acá. Entonces el gobierno dice, no, ustedes tienen que hacer bajo la ley 100, no por la otra. Entonces los mayores decían, tienen que desobedecer la ley 100 porque nosotros ya tenemos la ley
la ley natural, que es la ley orgánica, que es la ley de origen. Entonces toca es regir por esas recomendaciones de los mayores, ya no para poder llevar solamente en la teoría, sino en la práctica. El CISPI es la forma organizada como queremos hacer posible ese derecho a la salud. Entonces está compuesto por varios componentes, como es el componente político organizativo, en el cual queremos que las autoridades se empoderen del tema de salud, fortalezcan toda la estructura zonal a nivel de nuestros territorios, y también para hacerlo valer hacia las otras instituciones. Está también el componente administración y gestión, donde esperamos que las comunidades y las autoridades puedan hacer valer ese derecho en salud, poder hacer ese intercambio con otras instituciones y poder que se coordine para los diferentes planes de trabajo en torno a nuestro sistema de salud propio. Está también el componente de formación e investigación, que en este componente tenemos que capacitarnos y tenemos que hacer la parte investigativa desde la parte intercultural con nuestros mayores para poder formar nuevos jóvenes y que esa parte del conocimiento de las prácticas culturales se mantengan por tiempos inmemorables como lo hicieron nuestros mayores, transmitiéndolo de generación en generación. Y está el del formas del cuidado de la salud propia intercultural, donde están las dos formas, partiendo de nuestra medicina ancestral, pero también necesitamos la medicina complementaria, que es la que tiene que adecuarse a lo que nosotros necesitamos como pueblos indígenas. Y el pilar fundamental e importante que se ha agregado, que es el de sabiduría ancestral, medicina tradicional, pilar fundamental y que es transversal a todos los modelos de cuidado de la salud, donde queremos con ella que este componente nos ayude a poder mantener esas formas propias del cuidado con nuestros mayores sabedores ancestrales y que sea el punto de partida para fortalecer nuestro sistema de salud propio e intercultural. Pues se ha venido analizando también mucho en lo organizativo, es que debido también a lo que se entra de afuera, pues ha habido como la gente ya empezar como a perder, digamos, las causas, el porqué de la cultura, todo lo que se viene haciendo de la convivencia en familia, la parte espiritual, digamos, que eso se ha venido como queriéndose que hacer a un lado. También pues vimos que había mucha debilidad en la parte en el tema de nutrición, porque ya la gente ya no está consumiendo los alimentos propios, ya no están cultivando o produciendo en la huerta, sino que ya están consumiendo muchos alimentos foráneos. Entonces estamos realizando el diagnóstico situacional de cada una de las IPS. Las dificultades que nos han impactado en los diferentes territorios es la pérdida de identidad. Como es un componente que estructura o se fortalece en el tema de investigación, las prácticas culturales en los diferentes resguardos y comunidades presenta una gran debilidad, debido a que no se está teniendo en cuenta el 10º punto de la plataforma de lucha, que habla de fortalecer la familia. Otro obstáculo, digamos, otro negativo es, digamos, la llegada de las multinacionales a explotar nuestros territorios, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Que se afectan los ríos con tanto químico, pues para poder detectar ese metal que existe en nuestro territorio, y de ahí nosotros al consumir ese líquido que es el agua, se nos prolongan las enfermedades. ¿Y el objetivo hacia dónde apunta? Primero, tenemos que consolidar el programa de salud y sus estructuras como IPS, como AIC, como programas en el marco del sistema. Proyectamos a consolidar el gobierno propio. El gobierno propio a nivel local, a nivel zonal y a nivel regional. Esa es una primera proyección. Lo segundo que tenemos que consolidar es, para poder que funcione el gobierno tenemos que tener territorio. El objetivo es consolidar el gran territorio de los pueblos indígenas. Y para mí sería, pues, ojalá
hacerse unas mingas, hacerse unos barridos, como dicen ustedes mismos. Ojalá que es como decir, las plantas medicinales fortalezcamos en todo esto, seguir adelante. Ojalá para esas plantas medicinales, pues ojalá le metan recursos para que esas empresitas vayan agrandando y para que eso sea hacia el futuro de los niños, hacia el futuro de la descendencia que viene detrás de nosotros, porque nosotros al fin ya mayores con el tiempo nos vamos y las experiencias se van llevando, entonces ojalá eso hagan unas mingas para nosotros seguir fortaleciendo esos conocimientos. Las proyecciones es prácticamente de aquí a futuro que la nueva generación llegue y no sufra las mismas inclemencias que hoy están pasando en materia de salud, sino que encuentren ya un camino, encuentren ya una base de estructura de salud propia e intercultural. El reto es grandísimo, no lo trabajamos para hoy, lo estamos trabajando para nuestra generación. Por lo tanto, esas dificultades tenemos que superarlas, tenemos que avanzar en este trabajo que venimos desarrollando. Entonces, los retos es sí o sí implementar de hecho para avanzar hacia el derecho. ¿Dónde es que usted aquí abajo?